Esta tarde aquí en Quinta Visión vamos a saludar de inmediato a Francisco González de la Universidad de Santo Tomás. Él es el coordinador de la Escuela de Administración y Contabilidad. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Francisco. Aquí muchas bromas porque yo recién decía al maestro Pérez, uno con la rapidez de venir a la pega, de cumplir, de estar en distintos lados, no alcanza a almorzar. Y Francisco parece como el mal de los tiempos modernos, porque andamos corriendo de un lado para otro. Sí, impresionante. Vamos apurados y no sabemos para dónde, pero vamos apurados. Corremos todo el día. Y como el tema de hoy de Francisco es cómo ordenar las finanzas después de fiestas patrias, maestro Pérez dijo, mire, está tan mal financieramente que ya no le alcanza ni para almorzar, dijo. ¿O no, maestro? Algo así fue lo que usted dijo. Es usted el que no almorzó. Yo lo que sí estaba pidiendo asesoría hogareña para ver lo de la finanza post fiesta. Ya. Oye, Francisco, ¿y esto de ordenar las finanzas después de fiestas patrias qué? ¿Tratar de no llegar a fin de año endeudados para después en Navidad volver a pegarnos otro salto? Claro, lamentablemente. ¿O perdón, otra deuda? Otra deuda y todo lo que va sucediendo. O sea, seamos realistas. Cada vez nos hemos vuelto cada vez más consumistas. O sea, gastamos, simplemente vemos un y sin saber por qué. Eso parece que nos llena un poco, nos alegra, nos da felicidad, nos deja tranquilos, no sé. Exacto, o sea, seamos realistas, ¿sí? Es rico salir a comprar y de repente uno sale con la esposa, con la familia, con los hijos y encuentras algo. De repente ves una oferta y simplemente quizás algo que no necesariamente necesitas en el momento, pero ves que hay un 40, un 50% de descuento de algo o 2x1 entre medio y terminas comprando cosas que no saliste precisamente a comprar. Y vas porque algo te servirá. Claro, en algún minuto algún uso le vas a dar. Claro, eso es lo que piensa uno a veces. Claro, pero vas juntando cosas. Yo creo que cuando se ropa, por ejemplo, la cantidad de cosas podemos tener guardadas en nuestros respectivos closets, quizás que no hemos utilizado nunca. O meramente estas cosas, mira, regalo para fulanito, regalo para fulanita y al final nunca lo entregamos. O simplemente cuando hacemos orden en nuestras ropas, en nuestras cosas puntuales, ni siquiera nos acordamos de que teníamos tal figura, tal cuaderno, tal libro, tal chaleco, etc. Y claro, nuestra generación hoy en día cada vez es más consumista. Queremos comprar, comprar y comprar. Gastar, gastar y gastar. Claro, y todo unta facilidad en las tarjetas de crédito. Un poco también el medio, el ambiente, el mercado, el que te presiona, el que te ofrece, el que te pone a disposición, compre ahora, pague cuando pueda, compren 500 cuotas, tome esta tarjeta, no se preocupe. Exactamente, está en la facilidad que terminas tentándote de una u otra manera. Quizás antes era cuando alguien necesitaba más dinero, tenía que ir al banco a pedir un crédito directamente al banco. Hoy en día, ¿quién no tiene tarjeta de crédito? Sea tarjetas de casas comerciales o tarjetas bancarias. Claro. En la cual, ves algo y de repente pasas la tarjeta y lo pagaste, pones tu clave y está directo. Y no te vas dando cuenta, no vas llevando un control directo. Es muy distinto a cuando uno se mete la mano al bolsillo, saca los billetes y te entrega la plata. Claro. Que tú ves directamente el desembolso que estás haciendo de tus recursos. Y la sensación es diferente. Pero como tú pasas la tarjetita y aprobado, simplemente vas perdiendo el saldo, vas perdiendo la idea del dinero que estás utilizando. Y eso, queramos o no, en algún minuto te lleva a un sobreconsumo y peor aún, a un sobreendeudamiento. Claro. Donde ya la cantidad de pagos que tienes que hacer es mucho más grande quizás de lo que estás recibiendo. Y mucha gente termina repactando, o simplemente pasándola mal. Llegando el sueldo, el pago del sueldo, ya que estamos a fin de mes, llegando el sueldo, rápidamente los pagos y quedamos simplemente... Y eso, quedamos mirando para la carnicería al tiro. Exactamente, y para muchas familias hoy en día eso es algo bastante complicado. Te quita... te genera inestabilidad emocional, te genera problemas familiares, la misma forma de enfrentar el día a día es distinta. Y peor aún, despertarte en la noche quizás, desvelado, que tienes que pagar esta cuenta, ¿cómo lo vas a hacer? Con la preocupación permanente. Y las preocupaciones permanentes, como bien dices tú. Entonces, es algo que de una u otra manera tenemos que preocuparnos y ir empezando a evitar. Pero claro, esta cosa es como cuando uno se pone a dieta. Se escucha, ya mañana empiezo la dieta. Pero... bueno, ¿cuándo empiezo a ahorrar? ¿Cuándo empiezo a preocuparme de mi gasto? Si tenemos este bombardeo enorme para fiestas patrias, crédito para esto, empieza a pagarlo tanto, como decías tú mismo, ahora unos meses más, estamos a puertas de Navidad, donde vuelta lo mismo y preocupándonos de los regalos, de la familia, viene el verano, vienen las vacaciones. Y yo encuentro que tenemos que ser ordenados, o sea, comprar cosas que realmente nosotros necesitemos, o por lo menos que hayamos pensado, hayamos planificado que vamos a utilizar, que le vamos a dar algún uso.
un consejo importante de repente es tratar para evitar andar gastando tanto dinero en forma netamente impulsiva. Inútilmente. Porque mira, seamos realistas, uno va al supermercado. Vamos al supermercado y uno puede ir, yo llamo a mi señora, ¿sabes qué cosas te llevo? Genial, una X cantidad de cosas, una pequeña listita. Pero ¿quién sale realmente al supermercado con las mismas 5 o 6 cosas? ¿Qué llevaba anotado? Nada, siempre hay algo más. Siempre hay algo más, que oferta, que y esas cosas pequeñitas van sumando. No, si es una cosa barata, pero otra cosa más barata, otra cosa más barata, otra cosa... Y va sumando, ¿no? Exactamente. Y te suma y empiezas a gastar plata que no tenías inicialmente destinada para esos usos. Oye, estamos saliendo de una época donde muchos chilenos, septiembre me refiero yo por las fiestas patrias, que aquí lo celebramos con todo, con zapateo, con harto asado, sobre todo estas fiestas patrias tan largas que nos ha tocado vivir, donde mucha gente seguramente se endeudó para pasar unas buenas fiestas patrias, Francisco. Y no sabemos en cuánto tiempo vamos a pagar y ya a la vuelta de la esquina, porque esta cuestión es muy rápida. Octubre, noviembre, 2 meses, ya estamos en octubre casi, ya estamos en octubre, y ya estás viendo cómo enfrento la Navidad y las fiestas de fin de año. Y a eso súmale en enero, febrero, los que se quieren ir de vacaciones. Exacto, y sigue sumando y son cantidades que pasan a ser relativamente cuantiosas. Exacto. Y eso nos genera complicaciones. Pero es como digo, es un tema de autoconvencerse. Quizás si alguien ve que está pagando demasiado y que simplemente no está llegando y que todo el dinero, una parte importante de dinero, se lleva en el pago de cuentas, es que el presupuesto familiar está mal hecho. Y que vulgarmente hemos pisado el palito y hemos caído en este sistema donde el crédito es el que manda. Ahora bien, ¿cómo no pisar este palito, como dices tú? ¿Cómo la gente no endeudarse, considerando que a lo mejor para muchas personas la única forma, incluso de poder subsistir, es utilizando una tarjeta de crédito? Lamentablemente no hay muchas formas. O sea, yo no te puedo decir que esa persona tendrá que buscar su empleo, su trabajo o ir donde su jefa a pedir aumento de sueldo. No, tenemos que ser realistas. Aquí es hacer presupuesto, llevar una guía, quizás juntar un cuaderno, contener la cantidad de pagos. Esto voy a recibir y esto voy a empezar a pagar. Y simplemente tengo que empezar y a detener, a sacar la patita del acelerador con respecto al consumo. Ya lo creo. No es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana. Puede ser un proceso que puede durar incluso un par de años en generar una estabilidad financiera. Para poder ordenar el tema. Permítame una pausa, unos comerciales para seguir hablando de este interesante tema con Francisco González de la Universidad de Santo Tomás después de esta pausa. Seguimos conversando con Francisco González respecto de algunos buenos datos, no sé, de alguna buena orientación, cómo ordenar las finanzas post fiestas patrias, cómo enfrentar ahora este periodo de fin de año, el verano, las vacaciones. Oye, y se suma, ¿sabes qué? Yo recién dije, tenemos 2 meses más seguramente la Navidad, de ahí la gente que sale con vacaciones, que si no tienen muchos se endeudan, o sea, van y salen con vacaciones. Y a eso súmale después marzo, que ya lo tenéis pegado, con uniformes escolares, con permiso de circulación, una serie de cosas más. Alguna buena orientación, Fernando. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Qué hacemos para poder llegar bien a fin de año o para poder ordenar a veces el descalabro económico que tenemos? Bueno, como les decía, lo ideal en un momento es bajar el nivel de consumo, que la tentación se quede en la casa. Salir quizás a comprar, a darse una vuelta, pero por ejemplo sin tarjeta de débito, sin tarjetas de crédito y llevar una cantidad, en la casa. Exacto, una cantidad más o menos razonable en efectivo, para no tentarse, seamos realistas. O sea, la tentación frente a un descuento, a un buen producto, quizás que nos guste, vemos un televisor maravilloso, estos smart que están de moda, pero al final, oye, a lo mejor no lo necesito todavía. Claro, y un televisor y funciona bien, o de repente ves una chaqueta, un chaleco, un par de zapatos. Lo que yo te decía, Francisco, que de pronto el medio te obliga, te empuja, porque tu hermano se lo compró, porque tu vecino se lo compró y dicen que es espectacular el televisor, que se ve bien. Puchi, ¿cómo nosotros no vamos a tener este televisor también? ¿O cómo no vamos a tener tal computador? De ahí vemos cómo pagamos. Claro, pero entramos en el juego. Entonces, porque eso, en el fondo, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita alguien que tiene su empresa, que vende productos? Que nosotros compremos. Y más todavía las grandes casas comerciales que están sujetas a sus propias tarjetas de crédito, donde también los intereses se los estás pagando a ellos. Claro. Entonces, él, mientras más te endeudes, mientras más le compres,
más beneficios vas a tener. Mejor. Y si caes en alguna morosidad y simplemente quieres repactar esa deuda, nuevamente una cantidad de intereses van a caer hacia esa persona. Entonces, obvio, él va a seguir, quizás el producto que ya compraste, lo pagaste hace un par de meses ya, pero tienes una cantidad bastante grande de intereses todavía por cubrir. Y eso genera más dificultades todavía. Oye, ¿nos cuesta a los chilenos hoy día ordenar las finanzas considerando esta tan amplia oferta que hay para poder endeudarnos? Sí, yo creo que personalmente nos hemos vuelto cada vez más consumistas, cada vez queremos más, nos hemos acostumbrado a vivir bien. Nos hemos dado cuenta que hemos tenido un crecimiento económico en las últimas décadas. Perdón, pero cuando tú dices a vivir bien, muchos chilenos hoy día eso lo ven desde el punto de vista de la materialidad, o sea, tener cuestiones en la casa, un buen auto, ojalá dos en la casa, buenos televisores, lindos muebles, una casa hermosa, pero vivir bien también no es tener buena salud, no es, porque a veces nos llenamos de cuestiones, buenos autos, no sé, elementos electrónicos, computacionales que hoy día están tan a la mano, linda ropa y cara también, pero a lo mejor no nos preocupamos de tener una buena educación para nuestros hijos, no nos preocupamos de tener una buena salud, de educar bien a nuestros hijos. Hay gente que se da grandes lujos, pero a lo mejor no pueden ni siquiera salir a la vuelta de la esquina a pasear en familia, porque no alcanza. Eso es lo importante. O sea, ¿el vivir bien es la cuestión material? No. Simplemente hay cosas que el mercado te va creando necesidades. Cosas que simplemente hoy en día tienes que tenerlas porque el otro la tiene, como él dice esto. Pero no necesariamente porque vayan a mejorar o disminuir tu calidad de vida. Estás pensando en el último teléfono que ha salido. Oye, a lo mejor tu teléfono celular funciona fantástico y cumple los requerimientos que tú quieres. ¿Para qué vas a querer uno que vale 2, 3 veces más que lo que pagaste? Claro. Si la función va a ser la misma. Y son cosas importantes que podemos ahorrarnos. Simplemente ver qué es lo que nosotros necesitamos. Y si efectivamente ese producto, ese servicio, está satisfaciendo lo que nosotros queremos. Si no, no nos sirve, no lo necesitamos. Quizás ya lo quiero. Bueno, ordenemos las finanzas, ahorremos, veamos cómo consumimos y nos endeudamos, pero el concepto de ahorro a nivel familiar cada vez es menos. Gastamos. Bueno, es un concepto que se ha perdido, todo el ahorro familiar. Muchísimo. Yo me acuerdo de mi abuelo que él le tenía pánico a las tarjetas de crédito y a los créditos bancarios. Él me decía, no, tú junta la plata y con eso compra. Pero claro, eso será hace 30, 40 años atrás. O quizás más. Quizás muchos años. Hoy en día el juego es distinto y es más peligroso para las finanzas de la casa. También es cierto, exacto, también es cierto. ¿Cómo ordenamos las finanzas de la casa? ¿De qué manera? ¿En qué nos tenemos que preocupar? ¿En qué nos tenemos que centrar? ¿En tener un cierto límite de deuda? ¿En comprar, no sé, el saber ocupar las tarjetas de crédito? ¿3 cuotas precio contado? ¿Cómo funciona eso? Claro, por ejemplo, las tarjetas, lo ideal es comprar aprovechando estas oportunidades de una cuota precio contado o 3 cuotas precio contado. Pero llevar un ordenamiento, saber, proyectar cuánto van a ser tus ingresos familiares, por ejemplo, de aquí a los próximos 6 meses más, por decir una cantidad. Cuánto vas a recibir y cuántos son el rezago de pagos que tienes que hacer. Indudablemente tienes que preocuparte de todo lo que son tus costos fijos, ¿cierto? Y después de eso, ver qué cantidad te queda para poder, lo que es diversión, ¿cierto? Hay que dejar un porcentaje también para imprevistos. Claro. O sea, todos los que manejamos le sacan un parte, o de repente, no sé, alguna enfermedad, o un bono, exámenes médicos que vamos a comprar para nuestra familia que está fuera del presupuesto. O sea, y ahí recién, en lo posible, dejar un porcentaje para ahorro. O más aún, poder pagar más todavía de las deudas que tenemos. Mucha gente en sus tarjetas de crédito paga el pago mínimo. ¿Qué en el fondo qué estás haciendo? Estás pagando solamente intereses. Y la deuda está quedando ahí. Exacto. Bueno, si me sobró X cantidad, dinero, 20, 30 mil pesos, por decir algo, yo me los gasto, me voy a comprar algo, a lo mejor es preferible ir y hacer ese pago a mi tarjeta de crédito porque estoy bajando el nivel de deuda y sobre esa cantidad no me van a seguir corriendo intereses. Es muy importante lo que tú dices tú, saber utilizar, cómo utilizo, cuándo compro y en qué condiciones con la tarjeta de crédito y cuánto pago después también. Exactamente, porque claro, de repente nos llega una cuota enorme y tenemos que empezar a cubrirla. Claro. ¿Y qué hace mucha gente? Esta pseudo bicicleta, saca de una tarjeta, paga con otra y así van dando vueltas.
Y eso es. Al final, como se dice en buen chileno, te pilla la máquina. Exacto. Y lamentablemente, no es por ser pesimista, pero en algún momento te puede pillar. Así. Y el descalabro financiero no solo ser te va a afectar total. a ti como persona, sino que a todo tu entorno familiar. Ya lo creo. Francisco, interesante tema, a manejar las finanzas, a manejar bien las finanzas para enfrentar esta recta final del 2013. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Felicidades. Unos comerciales, la pausa, ya volvemos, ya seguimos con ustedes.